Hi class, good morning. Welcome to another English class which is gonna be focusing on the present simple. Today we're gonna know how to use negative and also question form. Okay, now let's start. Okay, first we have to remember that we use the present simple for routines and also facts. Entonces tenemos que recordar en qué situaciones vamos a hacer uso del presente simple. El presente simple se va a aplicar para actividades las cuales la realizamos con frecuencia, o sea, una rutina, y también para verdades en general. Ese tema ya lo hemos visto previamente. Ya tenemos un conocimiento acerca de cómo usar el present simple, pero en oraciones afirmativas. Para oraciones afirmativas, para hacer un pequeño repaso, algo breve. Para oraciones afirmativas, recordemos que teníamos que tener cuidado con quién, con la tercera persona. Es decir, que teníamos que tener cuidado con he, con she y con it. ¿Y por qué debemos tener cuidado con la tercera persona? Porque solamente con estas tres personas el verbo va a cambiar y va a poseer algo relacionado a la regla de la S, lo cual de alguna otra manera sus verbos van a tener S. ¿Ok? Recordemos, con he, con she y con it. Es decir, que si por ejemplo yo quería decir ella estudia todos los días, yo decía she studies every day. Ella estudia todos los días. Nos damos cuenta, el verbo study ha tenido un pequeño cambio. Pero por el otro lado, si utilizamos en este caso la segunda persona, o sea, you, nuestro verbo no se veía alterado. Se colocaba tal y como lo conocemos tradicionalmente. Every day. You study every day. She studies every day. And you study every day. Es decir, que los verbos en general iban a cambiar cuando estaba he, she o it. Pero cuando se presentaba you, we, they o I, nuestros verbos no se veían alterados de ninguna manera. Otro ejemplo, cuando decíamos, por ejemplo, he reads a book. Él lee un libro. Nos percatamos, el verbo leer se le ha añadido una S. Correcto. Pero si por ejemplo decíamos I read a book, colocábamos el verbo tal y como nosotros lo conocemos. No había ninguna alteración en nuestro verbo. Eso tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque para utilizar oraciones negativas y con pregunta, vamos a seguir aplicando el uso de la regla de la S, pero en este caso de otra manera. Es decir, que vamos a tener que recordar que he, she and it de alguna otra manera van a llevar una S en el verbo o en el auxiliar. Here we have an example. In this case, I don't like horror films. I prefer a good comedy movie to watch with all my family. What kind of films do you like? No me gustan las películas de terror. Yo prefiero una buena comedia para mirar con toda mi familia. ¿Qué tipo de películas te gustan? En esta oración estamos usando o aplicando el uso del present simple en una oración negativa y en una pregunta. Nos percatamos quién ha sido añadido. Ha sido añadido un auxiliar. Aquí tenemos al auxiliar don't y aquí tenemos al auxiliar do. Entonces, con oraciones negativas y con preguntas, vamos a hacer uso de los auxiliares. And we need to use the present simple a lot in English. So it's really important to understand the rules. Okay? Let's continue.
Okay, continuando con el tema. Let's focus on the structure with negative sentence and also question sentence. So, with negative sentence, we're going to use don't or doesn't before the verb, antes del verbo, before the verb. And also, we're going to use do or does before the subject, antes del sujeto. Si nos percatamos, la estructura va a ser subject, auxiliar, verb, and complement. Auxiliar, subject, verb, and complement. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es que el verbo no va a ser alterado. Una de las reglas es que si un auxiliar está presente dentro de nuestra oración, el verbo no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya tiene todo el trabajo y se va a encargar de cumplir todas las funciones que realizaba nuestro verbo. Es decir, que si nuestro verbo tenía la necesidad de cambiar, porque recordemos que ¿con quién cambiaba nuestro verbo? Con la tercera persona. Cambiaba con he, con she y con it. Pero como ahora un auxiliar está presente, ninguno de nuestros verbos, ya sea que se encuentre con he, con she o con it, va a cambiar. No nos debemos preocupar ahora en la estructura del verbo, pero sí nos debemos preocupar en usar el auxiliar correcto. Cuando utilizamos don't o cuando utilizamos doesn't, ya sabemos que son para oraciones negativas, pero ellos van a depender del subject. Lo mismo con las preguntas, cuando usamos do o cuando usamos does. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que estas son preguntas de yes o no answer. Es decir, que cuando nos hacen algún tipo de pregunta, como por ejemplo, let me write, for example, do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Si nos percatamos, se cumple el orden. Auxiliar, subject, verb, and complement. El subject es you, el verbo es play, el complement es soccer. Y el auxiliar es do en este caso. Si nos preguntan, do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Podemos decir que sí o podemos decir que no. Si decimos que sí, vamos a aplicar el uso de los auxiliares afirmativos. Si decimos que no, utilizamos los auxiliares negativos respectivamente. ¿Ok? Lo vamos a ver eso a continuación. Ok. First, let's focus on negative sentence. Les recordaba que el he, a ver, vamos a escribirlo. He, she, and it, que son la tercera persona, están relacionadas a la regla de la S. ¿Por qué? Porque en oraciones afirmativas su verbo cambiaba y tenía una S de por medio. Y en oraciones negativas también va a haber una S, pero no va a ser en el verbo, porque recordemos que cuando un auxiliar está presente, nuestro verbo no hace nada. El auxiliar hace todo el trabajo. Es decir, que esta vez, ¿quién crees que va a ser el auxiliar de he, she, and it? ¿Don't o doesn't? Va a ser doesn't. ¿Por qué? Hay una S de por medio y las S están relacionadas a he, she, and it. Por lo tanto, el auxiliar para formar oraciones negativas con la tercera persona va a ser doesn't. Y el don't lo vamos a usar con las demás personas. De esa manera lo debemos recordar para no complicarnos con cada uno. Por ejemplo, I don't play. You don't play. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. We don't play. They don't play. ¿Nos percatamos? Solo con he, she and it se utiliza doesn't y con las demás personas utilizamos don't. Y como les había mencionado, el verbo no va a cambiar por nada del mundo. Aquí estamos usando la abreviatura, que es la abreviatura de does not o do not. Recordemos que en inglés es más común utilizar abreviaturas que la forma larga. Here we have an example. Marta doesn't work in that company anymore. Marta no trabaja en esta compañía nunca más.
We don't like Mexican food. No nos gusta la comida mexicana. ¿Ok? Recordemos eso. El we. ¿Con quién trabajaba el we? Con don't, ¿correcto? Marta. Marta, ¿a qué persona pertenece? Pertenece a she. ¿Y she con quién trabajaba? Con doesn't. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para hacer oraciones negativas es el auxiliar. Continuemos. Ahora, para formar preguntas, la estructura de nuestra oración era auxiliar, subject, verb, and complement. Auxiliar. Let me notice this. So this is gonna be auxiliar, the subject, the verb, and this part is the complement. Auxiliar, subject, verb, and this one is the complement. Lo podríamos recordar como sujeto, verbo y predicado, y que antes del sujeto, verbo y predicado se antepone un auxiliar. De esa manera es la forma en la cual lo podemos recordar. Y vuelvo a recalcar, ¿quién creen que va a ser el auxiliar de he, she and it? ¿Do o does? Va a ser does. Recordemos que he, she and it siempre van a tener una S de por medio. Es por eso que vamos a usar does. Y do va a ir con las demás personas. Es decir, que si quiero preguntar con she, does she play soccer? Does he play basketball? Does it play tennis? Do we play hide and seek? Etcétera. De esa manera se va a trabajar formando preguntas. Ok, algo también que tenemos que recordar es cuando hacemos las preguntas en la cual el inicio es directamente un auxiliar, la respuesta son de yes o no answers, son respuestas de yes o no. Es decir, que por ejemplo, si nos preguntas, ¿Does Susan watch science fiction films? ¿Susan mira películas de ciencia ficción? Nuestra respuesta es de sí o no. Puede ser yes o no. Si es yes, respondemos yes, she does. ¿Por qué she? Porque estamos hablando de Susan. Si preguntaríamos, por ejemplo, ¿Does Carlos watch science fiction films? Yes, he does. Si preguntamos, por ejemplo, ¿Do we have got free tickets for the cinema? ¿Tenemos tickets gratis para el cine? ¿Do we? Si la respuesta es yes, yes, we do. Si es no, no, we don't. El uso de la persona va a depender de por quién estemos preguntando. Asimismo, el uso del auxiliar va a depender si damos una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Recordemos, estos son los auxiliares de negación, don't y doesn't. Y estos son los auxiliares que están relacionados con oraciones afirmativas y para afirmaciones en general. Por otro lado, vamos a tener oraciones con double H questions, que básicamente le vamos a añadir uno de estos componentes, uno de estos double H, antes de nuestra estructura que ya conocemos tradicionalmente. Auxiliar, subject, verb and complement. ¿Nos percatamos? Es la misma estructura que hemos visto hace unos minutos. A ver. Esta. Es la misma. Auxiliar, subject, verb and complement. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, antes de esa estructura tradicional que ya conocemos, se va a anteponer un double H. Y depende del tipo del double H question o su significado, va a depender la información que vamos a dar como respuesta. Por ejemplo, si nos dicen, Where does Susan watch science fiction films? ¿Dónde? Porque where significa dónde. ¿Dónde Susan mira películas de ciencia ficción? Nos están preguntando por el lugar. Pero si nos dicen, por ejemplo, when does Susan watch science fiction films? ¿Cuándo? ¿Cuándo Susan mira películas de ciencia ficción?
Y por otra parte, si nos preguntan why, ¿por qué? Why does Susan watch science fiction films? El único que va a ir cambiando es un double H y depende del double H, va a depender del tipo de pregunta que estemos haciendo, o sea, lo que nos estamos cuestionando, la información que estamos solicitando. Y obviamente con estos tipos de preguntas no se da un yes o no answer. No podemos dar opciones de yes o no. Respuestas de yes o no. Vamos a dar respuestas con oraciones completas. Okay, now let's practice a little bit using the present simple. In this case, we're going to use affirmative, negative, and also question sentence. Okay, so let's start. Ok, en la primera oración, o en esta pequeña frase, vamos a ordenarlo de manera que apliquemos el uso correcto del verbo, de la gramática relacionada al verbo. Tenemos he, el verbo drive, to work every day. Este sería su complemento. No nos está diciendo que es negación y tampoco nos indica que es una pregunta. Por lo tanto, va a ser una oración afirmativa. He drive to work every day. Algo falta aquí. ¿Qué nos falta? La S. Después, el verbo. ¿Por qué? Porque en oraciones afirmativas el verbo se iba a cambiar. ¿Con quién? Con he, con she y con it. Let's do the next sentence. In this case, we have to use negative form. Tenemos que usar una forma negativa. Nos están dando un not. Usamos subject. ¿Cuál es la negación para el I? Don't o doesn't. Usamos don't. I don't. ¿Nuestro verbo cambiaba? ¿El verbo think va a cambiar? No, no cambia. Cuando un auxiliar está presente, el verbo no cambia. I don't think you're right. El siguiente. Tenemos una pregunta. Para la pregunta, ¿quién se anteponía ante todos? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a usar con we? ¿Do o does? Usamos do. Do. Luego seguimos la estructura que conocemos normalmente. Sujeto, verbo y predicado. Subject, verb and complement. Do we have enough? Do we have enough time? ¿Tenemos el tiempo suficiente? Sentence number 4. Tenemos una oración afirmativa y la persona I. ¿El verbo it va a cambiar? No, no cambia. ¿Por qué? Porque no pertenece a la tercera persona. Solo con la tercera persona su verbo cambiaba. I eat cereal in the morning. Okay, the next one. They write emails every day. We have a question. What is the auxiliary verb we're gonna use with they? Do or does? We have to use do. Do they write emails every day? ¿Escriben emails todos los días? Percatémonos, el verbo write no cambia porque un auxiliar está presente. The next one, we have again a negative sentence. So let's practice. Do. ¿El verbo cambia o no cambia? No. ¿Por qué? Porque no pertenece a la tercera persona. You watch a lot of TV. Okay, the next one. In this case, we have a negative sentence. So, what is the auxiliary verb we're going to use with he? Don't or doesn't? Doesn't. Recordemos que la tercera persona todo tenía una S y su auxiliar también tiene que llevar una S. He doesn't read the newspaper. Okay. The next one.
She dances often. Tenemos una pregunta. Y como subject a she. Utilizamos do o does. Does, porque she pertenece a la tercera persona. Does she dance often? Ahora, nos percatamos que hay un double H question. ¿Y qué pasaba cuando había un double H question? ¿Cambiaba en algo? No, no cambiaba en nada el orden de nuestra oración. Solo se anteponía el double H respectivo. En este caso va a ser where. ¿Qué pregunta? ¿Dónde? Where. Ahora tiene que venir nuestra estructura que normalmente conocemos, es decir, auxiliar, auxiliary verb, subject, verb and complement. ¿Con quién trabaja la persona I? Porque esta es la persona en nuestro sujeto, en nuestra oración. ¿Con do? Con does. Do. Where do I come on Mondays? The next one. We have a question. What? A double H question. You as a subject. Do as a verb of the weekend is the complement. Entonces, para double H, primero van a ir siempre los double H. What? ¿Cuál es el auxiliar para pregunta que se utiliza con you? What do you do of the weekend? ¿Qué haces el fin de semana? Ok, y eso sería todo, chicos. Recordemos utilizar correctamente las auxiliares de negación y los auxiliares de pregunta. Okay, see you on the next class. Please take care. Bye.